muchachos, me da mucho gusto poder saludarlos. Vamos a trabajar la actividad de la semana que lleva por título dilatación de los cuerpos. Vamos a poder abordar dilatación lineal, dilatación superficial de manera un poco más específica y de forma general dilatación volumétrica o cúbica y dilatación irregular del agua. Para iniciar, ¿qué es la dilatación de los cuerpos? Bueno, se entiende por dilatación al aumento del volumen de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Este fenómeno lo pueden presentar estos tres tipos de cuerpos. ¿Por qué aumenta su volumen? Bueno, aumenta porque aumenta su temperatura interna. ¿De qué depende este aumento? Depende básicamente de la sustancia que estemos hablando, ya que cada sustancia tiene un comportamiento totalmente diferente. Más adelante les voy a presentar dos tablas del coeficiente de dilatación lineal y superficial de forma específica de cada una de las sustancias. Ya lo mencionamos en el título, los cuatro tipos de dilatación. Sin embargo, aquí en esta diapositiva les voy a hacer mención de algunos ejemplos. Dilatación lineal se puede observar en alambres, varillas, barras o rieles. En dilatación superficial, vidrio, baldosas, placas metálicas, etc. Dilatación volumétrica o cúbica, gases líquidos o cuerpos geométricos. Y el último, dilatación muy irregular o anormal, se basa exclusivamente en el agua. Empezamos con dilatación lineal. Como dato principal es que se basa en una sola dimensión, ya que se refiere a la longitud, es decir, a lo largo de un objeto. Aquí podemos observar un objeto inicial y el segundo objeto que ya tuvo un aumento de temperatura y por lo tanto su longitud se vio ligeramente modificada. Su fórmula general es la primera, que es el coeficiente de dilatación lineal es igual a longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Más adelante ya vamos a ver cómo se despejan y cómo se aplican en un ejercicio. Pasamos con la dilatación superficial. Como dato esencial, se basa en una segunda dimensión y se interpreta como el incremento del área. ¿Por qué? Porque tomamos lo largo por lo ancho. Teniendo en cuenta que estas dos dimensiones tienen una ligera modificación en su volumen, es decir, un aumento. Fórmula de dilatación. Aquí tenemos la fórmula general. Más adelante lo vamos a poder aplicar en un ejercicio también, pero se las explico. AF, área final, que se mide en metro cuadrado, es igual a área inicial, corchete 1 más. Esta Y significa el coeficiente de dilatación superficial, aquí lo tenemos. Paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Cerramos paréntesis y cerramos corchetes. Más adelante veremos cómo la podemos despejar y cómo la podemos aplicar. Dilatación volumétrica. Aquí ya se basa en una tercera dimensión y se interpreta como el incremento del volumen, porque tomamos en cuenta lo largo, lo alto y lo ancho. En estas tres dimensiones existe un aumento de su volumen. En la dilatación irregular o anormal del agua, podemos mencionar que el agua no se comporta de forma normal en los 0 grados, sino que hasta los 4 grados centígrados va a tener una normalidad en su comportamiento y su densidad su mayor densidad la vamos a encontrar a esta temperatura, los 4 grados Celsius. Es un líquido que se ve muy afectado o muy modificado si tenemos diferentes temperaturas, altas o bajas. La primera tabla que les estoy mostrando es el coeficiente de dilatación lineal. Esa manera de ejemplo para que se pueda observar que estas sustancias tienen variabilidad en su coeficiente. A manera de ejemplo vamos a tomar el acero, que tiene 11 por 10 a la menos 6. Este ejemplo o esta sustancia la vamos a poder aplicar en un ejemplo matemático en las siguientes diapositivas. El coeficiente de dilatación, vamos a utilizar al vidrio como ejemplo, que tiene un coeficiente de 14.6 por 10 a la menos 6. El primer ejercicio tiene que ver con dilatación lineal.
Los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 grados centígrados a 45 grados centígrados? Obtenemos los datos como primer paso y tenemos que estamos buscando la longitud final. La fórmula a aplicar entonces es longitud final es igual a longitud inicial, abrimos paréntesis, 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la diferencial de temperatura. La diferencial de temperatura la vamos a sacar de la siguiente forma, haciendo una resta entre de la temperatura final menos la temperatura inicial, teniendo un resultado final de 21 grados centígrados. Ya que tenemos la diferencial de temperatura, ahora sí podemos sustituir los valores. Longitud inicial 1500 metros, 1 más, en este caso se invierten, no tienen ninguna modificación, solo que se recomienda invertirlos, 21 grados centígrados, que es la diferencial de temperatura, por el coeficiente de dilatación, 11 por 10 a la menos 6. Hacemos primero lo de adentro del paréntesis, quedando 1 más 2.31 por 10 a la menos 4. Y el último paso es hacer la multiplicación de 1500 por 1.000231, teniendo un resultado de 1500.3465 metros. Es decir, que únicamente aumentó 346.5 milímetros. Una cantidad muy poca, pero que se debe tomar a consideración para que las vías del riel no queden tan juntas y consideren este incremento de dilatación. El segundo problema es: en una escuela preparatoria, una ventana de vidrio tiene una área de 1.4 metros cuadrados. Si la temperatura está a 21 grados Celsius, ¿cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Bueno, este problema se relaciona con la dilatación superficial. Tomamos en cuenta al vidrio, por lo tanto su coeficiente de dilatación será retomado en cuestión del vidrio. Tenemos un área inicial de 1.4 metros cuadrados y una variación de temperatura entre la inicial de 21 grados Celsius hasta 35 grados Celsius, que sería la temperatura final. Lo que vamos a buscar es el área final. La fórmula que da entonces: área final es igual a área inicial, corchetes, 1 más el coeficiente de dilatación superficial, abrimos paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial, cerramos paréntesis y cerramos corchetes. Hacemos la sustitución: 1.4 metros cuadrados, corchetes, 1 más 14.6 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de dilatación superficial del vidrio, por 35 grados centígrados, temperatura final, menos 21 grados centígrados, temperatura inicial. Respondemos o solucionamos primero lo de los paréntesis, que sería esta resta: 35 menos 21 multiplicado por 14.6 por 10 a la menos 6, y nos queda un resultado de 204.4 por 10 a la menos 6. Ahora realizamos la suma del paréntesis, que es 204.4 por 10 a la menos 6 más 1. Nos queda, ya sin este exponente, nos queda un valor en decimal de 1.00020044. Nosotros únicamente, o recomiendo ustedes tomen únicamente los 3 primeros decimales. El resultado entonces es, o se obtiene por la multiplicación de 1.4 metros cuadrados por 1.000. Nuestro resultado de área final es igual a 1.400 metros cuadrados. Y ese sería el resultado final. Reitero, son 2 ejercicios de dilatación lineal, dilatación superficial, y más adelante vamos a poder, o ustedes van a tener la oportunidad de realizar 3 ejercicios de cada tipo de dilatación. Por mi parte ha sido todo, espero que haya sido un tema interesante para ustedes y que esto haya quedado bastante claro. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y espero verlos. Hasta luego, chicos.